Y le vamos a dar la bienvenida en esta mesa del Club Social a Ataliva La Provita. Mirá, Ataliva, bienvenido. Tenés un Susano. Sí. Lo conocí hace 30 años y te dejé mirar el papel para el nombre. Es que en realidad no por el nombre. Una cosa increíble está hoy. No, pero aparte nos conocemos de toda la vida. Por eso te digo. Sí. Es re complicado, la verdad. No se rían de mí. Pasa que tiene el título de Ataliva, es larguísimo. Escuchá, es economista, es profesor de la Universidad de Economía Política de la UNE, ¿no es cierto? Sí. Es magíster en Políticas Públicas y Desarrollo y es diplomado en Desarrollo Local y Economía Social. ¿Querés que me acuerde de todo esto? No es necesario. Luis, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. No es necesario el día del amigo. No es necesario. No, la verdad que no, pero es un gusto recibirte. Sobre todo porque me imagino la complejidad. Estás a cargo, digamos, de migraciones aquí en Corrientes, ¿no es cierto? Y yo no sé si el panorama o tu actividad hubiera cambiado o cuándo empezó a cambiar a instancias de la pandemia. ¿Cuánto complejizó tu trabajo la pandemia? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y feliz día. Gracias, feliz igualmente. La verdad que para todos fue inesperada la pandemia. Nos tocó a cada uno en un rol, en un lugar, que tal vez nos tuvimos que ingeniar, tanto individual como colectivamente, como para enfrentar la pandemia, sobre todo en un ámbito donde a pocos días de haber asumido que es la Dirección Nacional de Migraciones, en la Delegación Corrientes, se cerraron las fronteras. O sea, vos asumiste... ¿En qué fecha asumiste? El 10 de febrero. ¿Al mes? Un poco, sí, al mes. Exactamente, estábamos discutiendo a nivel central cómo cerrábamos fronteras en la República Argentina porque el mundo se estaba cerrando. Cosa que no hicimos en la historia. En la historia. Solamente en momentos de guerra. En Europa, ni acá tampoco. Inédito, ¿Cómo se cierra una frontera? ¿Cómo se cierra? Cerrando, tomando la decisión política de cerrar con base en los argumentos sanitarios y fundamentalmente en los elementos constitucionales. Porque aquí hay que entender de que estamos en un marco, en un Estado de Derecho, y por lo tanto aquí se ponen en riesgo muchos derechos, pero fundamentalmente para proteger un bien que es el bien central, que es la vida. Entonces, bajo esa consigna, me parece que hemos asumido esa responsabilidad con Florencia Gariñano al frente de la Dirección Nacional de Migraciones en Buenos Aires, el Ministerio del Interior obviamente y el Presidente de la Nación que obviamente tomaba finalmente estas decisiones. Se cerraron las fronteras, algo inédito en la República Argentina, repatriando más de 400.000 argentinos en un periodo de 6 meses que estaban en el exterior y que necesitaban volver a la República Argentina, y el Estado argentino... Un último aviso así, decir, che muchachos, vamos a cerrar, el Estado argentino poniendo los recursos para repatriarlos. ¿Cuál es la diferencia con la situación actual? Que los argentinos que salen, ya salen conociendo una situación pandémica internacional, por lo tanto asumen los riesgos, como por ejemplo los que frente a los cuales estamos viviendo actualmente, que es la diseminación de una nueva variante muy peligrosa, muy contagiosa, que es la variable Delta del COVID, y que frente a esto, nuevamente la República Argentina ha determinado ciertas medidas, como por ejemplo la restricción de determinada cantidad de ciudadanos que ingresan al país en los últimos, por día o por semana o por mes. En ese momento, 19 de marzo del año 2020, no había antecedentes en la historia de la República Argentina de que Argentina había cerrado fronteras. Por lo tanto, era un gran desafío y lo hicimos y hemos colaborado con las autoridades sanitarias, no solamente en la República Argentina, sino en cada una de las provincias, para que el virus, vos te acordarás que aquí la primera ola empezó más tarde, se pueda posponer en el tiempo, claro, y de ese modo el sistema de salud prepararse, ¿no? Corrientes es el mejor ejemplo. Se ha demorado el ingreso del COVID, no otras provincias como el Chaco, donde desde el día 2 de marzo impactó de lleno, producto de un ingreso
se acordarán ustedes de ciudadanos argentinos, exactamente, de ciudadanos argentinos que venían de Europa. Corrientes no pasó por esto y entonces provincias como Corrientes y otras más tuvieron el tiempo necesario como para prepararse mejor para enfrentar la pandemia. Como una curva más plana, ¿no? Exactamente, así es. Y Migraciones contribuyó con esto. A mí hay un par de cosas que, bueno, yo me lo encuentro de forma cotidiana cuando él le toca ir a trabajar a la oficina, pasa por mi oficina prácticamente todos los días. Claro. ¿Es verdad? La Plaza 25, claro. Es mi oficina, la Plaza Por 25. supuesto, te la dejaron muy linda. Sí, ¿viste? La remodelamos perfecto, quedó divina, espectacular. Después la empapelaron. Después la empapelaron y tuvieron que bajar los papeles que colgaron, no sé si lo viste. No llegué a ver esa parte. Lo que sí te digo es que la dejamos bien con las medidas de seguridad propias, al aire libre. O sea, circulación de aire sin problema. O sea que una de las cosas que me contaba en estos días, que me encantó, fue que cuando ciertas particularidades del trabajo, por ejemplo, una de las particularidades, personas que vienen y que atraviesan la frontera a pie. Así es. Vienen caminando y atraviesan a pie. Por eso le contaba que me llama la atención un venezolano que vino en colectivo, lo tuvieron en Montecasero, bueno, ese es uno. Pero también hay otras increíbles. Un colombiano que vino caminando desde Colombia y atravesó. Así es, y iba a Buenos Aires. Este proceso pandémico desnudó muchas realidades que antes nosotros la veíamos como muy cotidianas, que es el paso fronterizo entre países. Y frente a la restricción al transporte, no solamente en la República Argentina, sino también en otros países como Brasil o Bolivia o Paraguay, claro. Y en estos flujos migratorios que tenemos con Colombia, Venezuela, con Brasil, con Paraguay, nos hemos encontrado con muchas situaciones que inclusive bordeaban la necesidad de asistencia humanitaria. Le contaba a Daniel en uno de estos encuentros justamente situaciones de, por ejemplo, nos tocó asistir a un ciudadano de Colombia que venía caminando, atravesando todo el Brasil. Desde Colombia. 23 años. Atravesó Brasil caminando. O sea, no es que... etcétera. Cruzó el río Uruguay, llegó a Montecaseros, allí lo descubrió Prefectura, se estaba yendo a Buenos Aires. Lo asistimos monetariamente. ¿En qué parte de la frontera estaba cruzando, por ejemplo, para que lo descubra Prefectura? En Montecaseros. Pero en Villa Unión, Montecaseros. En el paso de agua, digamos. En el paso de agua, por agua. Estaba cruzando por un paso no habilitado, por un paso ilegal, en lancha. Engancha la lancha. Y Prefectura enganchó la lancha cuando se estaba yendo el ciudadano colombiano estaba en la República Argentina. Esa es una situación, después otras situaciones de familias enteras, con niños inclusive, migrando. ¿Qué es más dramático? Que es más dramático todavía porque las fronteras están cerradas. Por lo tanto, esto genera un esfuerzo adicional, porque no solamente hacemos el trabajo administrativo de migraciones, sino muchas veces también las oficinas migratorias tienen que atender estas situaciones humanitarias para las cuales no estábamos preparados. Y tuvimos que atenderlas, buscando ayuda en los municipios, buscando ayuda en el ejército, buscando ayuda en la gendarmería, obviamente, para la logística y la atención de estas familias, colaboración de determinados hoteles en el interior de la provincia para que puedan recibirlos, y obviamente los contactos respectivos con los consulados y las embajadas de cada uno de los países para que puedan asistirlos. En este caso, Taliba, ¿la gente manifiesta estar de paso por Corrientes o es un destino? No, en la mayoría de los casos, estas situaciones que te estoy describiendo son situaciones de paso. Situaciones que están como invisibilizadas, pero que sin duda nos ponen en alerta sobre esta cuestión que anticipan algunos organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde plantean que los procesos migratorios es una de las consecuencias más importantes que va a dejar la pandemia y sobre la cual hay que poner mucho foco. Una es el precio de los alimentos, que ya lo estamos viendo, a partir del aumento internacional de las commodities, del precio de los granos y demás. Otro es la desigualdad en la producción y en la distribución de vacunas. Y el tercer elemento, es decir, el primer elemento tiene que ver con el hambre. Claro.
y con la competencia con los biocombustibles. Claro, y el tercer elemento sanitaria. El segundo elemento es la situación sanitaria y la gran desigualdad en la distribución de vacunas y este tema de las patentes, esto que hemos escuchado en los medios últimamente. Y el tercer elemento son los procesos migratorios, que impacta muy fuerte en Europa, que los vemos mediáticamente, pero que también nos están impactando en nuestra región y de una manera que no está visibilizada aún, pero sin duda en Corrientes, teniendo en cuenta los pasos fronterizos que tenemos. Impactan de lleno. Yo te quiero consultar acerca de una gran comunidad que también está en un proceso de expansión aquí en Corrientes, vinculada por ejemplo a la población boliviana aquí en Corrientes, que está en todo el cinturón periurbano, ¿no es cierto? Lo que pocos saben es que esa comunidad boliviana forma parte de las elecciones en Bolivia. Cada vez que vota Bolivia, este año votaron a presidente, acá se conformaron 2 mesas para votar. Así es. Demostrándote lo que significa la comunidad boliviana. 400, las 2 mesas estuvieron en Santa Lucía. 400, un poco más de 400 bolivianos en condiciones de votar. Votaron 270 bolivianos en Santa Lucía, muchos de ellos que se fueron desplazando de distintas partes de la provincia a Santa Lucía, obviamente con el apoyo y el acompañamiento del consulado respectivo que está en Rosario, pero que el proceso electoral en sí mismo fue un éxito. Sin duda tenemos una comunidad boliviana muy interesante, muy importante, aportando mucho con trabajo en los cordones, sobre todo frutihortícola, en Santa Lucía, en el sur de Corrientes, aquí en la capital, en toda la zona del barrio Esperanza, donde tenemos todo el cordón periurbano frutihortícola. Y obviamente también la comunidad paraguaya, la comunidad venezolana y también la comunidad colombiana, entre otras. No quiero dejar ninguna fuera, pero estas son como las más recientes, excepto la paraguaya, que han tomado mucha vigencia, mucho vigor en este último tiempo. Todas las comunidades, o sea, la mayoría de las comunidades plantean obviamente su acceso a través de todos los instrumentos legales que hacen que puedan estar aquí, digamos, no hay situaciones de ilegalidad en ninguno de los ingresos. Mira, hoy se publicó un informe por parte de la Dirección Nacional de Migraciones en sede central, en lo que va de esta gestión que arrancó el 10 de diciembre del año 2019. El gobierno argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, viene generando residencias en torno a los está generando en torno a los 256.000 residencias para extranjeros. ¿Esto qué significa, Luis? Es un número bajo, alto, en un tiempo de pandemia donde no hay ingresos de extranjeros. Hoy están cerradas las fronteras para los extranjeros. Haber regularizado la situación de 256.000 personas es un desafío enorme. ¿Por qué? Porque significa que hemos dado identidad a muchos de ellos en la República Argentina, lo que le permite acceder a derechos como la educación, como la salud, como el trabajo digno, regular, lo cual es un desafío para el Estado argentino, pero fundamentalmente es un hecho que como sociedad nos podemos sentir orgullosos, porque estamos acogiendo como en los mejores años de la República Argentina a inmigrantes que vienen a trabajar al país y se están regularizando justamente para educarse y para trabajar en la República Argentina. ¿Y el caso de los argentinos yéndose afuera, cómo es? ¿Cómo viene ese balance? Se ha dicho mucho y se ha falseado mucha información también. Algunos medios lamentablemente han falseado esa información. No tengo el número exacto aquí acerca de los porcentajes de argentinos que han emigrado. Se hablan de oleadas. Eso es mentira. No hay ninguna oleada de argentino que se esté yendo. Es más, el balance en los 2 últimos años, 2020-2021, es positivo para el ingreso, inclusive de argentinos, de aquellos que han salido. Y muchos argentinos regresando a trabajar a su país. Vamos a poner ejemplos. Durante estos procesos de repatriación y durante estos procesos en los cuales muchos argentinos fueron a trabajar, la mayoría de estos argentinos que fueron a trabajar al exterior están esperando sus vuelos de reprogramación y muchos de ellos, obviamente, presentándose a los consulados y pidiendo urgente el regreso a la República Argentina, por diversas razones, o porque se les terminaron sus contratos. Los casos que nosotros más tenemos aquí como de tratamiento habitual son la de los argentinos que estuvieron en Brasil y desean por las fronteras, ¿no? Por las fronteras, pero fundamentalmente por la gran amenaza que representa el COVID en Brasil.
y la falta de atención sanitaria justamente en muchas regiones, en muchos estados del Brasil, y con la seguridad de que en la Argentina pueden tener la certeza y la seguridad de que pueden tener atención médica. Entonces regresan no solamente porque muchos se han quedado sin trabajo, sino fundamentalmente regresan porque saben que aquí hay otros elementos a los cuales pueden acceder, claro, como ciudadanos argentinos. Claro. La vacunación, pero fundamentalmente el servicio de salud. Claro. Ataliva, qué gusto que es que vengas por acá. Es muy interesante escucharlo a Ataliva. Sí, porque al fin y al cabo siempre que estamos hablando de historias de personas que en el caso de, como el ejemplo el colombiano, que de 23 años que vino caminando. Sí, 23 años. Pero además un nivel de formación de este chico al cual yo le comentaba a Daniel. El caminante. Este muchacho que seguía caminando hacia la tierra sin mal, tipo los guaraníes. ¿Viste? Ahora, Luis, esto que parece un caso, hace 6 meses uno recorría la ruta 14 en Corrientes y veía, no muchos, pero veía gente caminando, trasladándose. Qué bárbaro. Justamente por estos procesos, por estos movimientos migratorios de los cuales estamos hablando. Y esto pasa acá. Que no deja de ser historias de personas que buscan un mejor destino, una mejor vida. Sí, a ver, en este caso están caminando la Argentina, pero no hay que ir muy lejos para encontrar a nuestros abuelos subiéndose un barco, digamos. Son las mismas historias, diferentes lugares, diferentes procedencias, pero todos venimos de esos movimientos. Ahora, el caso de nuestro, mío, por ejemplo, no sé si venimos tanto los barcos como el tuyo. Bueno, nosotros tenemos, me parece que con Natalia jugamos en el mismo equipo. Sí, me parece. Estamos acá ya hace mucho tiempo. ¿De dónde se venimos de antaño? Pero mirá esto. Bueno, yo digo barco. Que vos venís el barco. ¿Quién dice barco? Dice una canoa. Yo no estoy a favor de esa idea. Creo que nosotros estamos con otra. Venimos, ya estábamos, me parece. Estamos acá. Estamos ganándole. Estamos poniendo, ¿cómo se llama? La flor en el cuello. Sí. Bueno, qué lindo. Gracias, Talibio, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Ahora celebrás por algún lugar o no? Sí, me voy a encontrar con los amigos de siempre. Ahí está, bueno. Con los hermanos de siempre. Un gustazo y saludos a todos ahí. Y gracias por la invitación. La verdad que conversar de manera distendida sobre estos temas por ahí es muy raro. Normalmente nos llaman para conocer los datos de cuánto entraron, las restricciones, esto y lo otro. La migración es mucho más que eso. La migración hay personas. Hay personas en el medio, son personas de carne y hueso que están peleando por un mejor vivir, y de eso se trata, de garantizar los derechos de estas personas que vienen a trabajar a la Argentina. Como dice nuestra Constitución. Así es.